desarrollado una presentación que toca los puntos que consideramos más importantes de la terapia de neuromodulación sacra para que ustedes puedan llevarse una idea general de la misma. Yo voy a empezar un poco con la parte más técnica. Eh, entonces, quería empezar con este slide, en el cual vamos a tener esta imagen, que es representativa de lo que es el sistema urinario, pero podríamos tomarla como análoga del sistema intestinal para lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, lo importante que quiero remarcar acá es que en el sistema urinario o en el intestinal vamos a tener a nivel del piso pélvico un conjunto de estructuras principalmente musculares que son las encargadas de la contención y la eliminación ya sea de la orina o de la materia fecal, y que siempre van a trabajar respondiendo a lo que dictan centros de control con los cuales se van a comunicar por vías ya sea aferentes y eferentes o sensitivas, eferentes o motoras. Entonces, en una persona sana, lo que vamos a ver es que estos tres elementos, los centros de control, las vías de comunicación y las estructuras del piso pélvico, van a estar trabajando en forma conjunta, en forma coordinada, de forma tal que el sistema pueda llevar a cabo su función correctamente. ¿Bien? Sin embargo, muchas veces cuando sucede algún evento, como estuvimos hablando previamente, puede ser por ejemplo un evento traumático a nivel del piso pélvico, como un accidente, como un parto traumático, una cirugía, algún tipo de enfermedad, o incluso muchas veces por causas idiopáticas. Lo que suele suceder, ya sea en forma inmediata o en el tiempo, es que los centros de control y las estructuras del piso pélvico empiezan como a desconocerse, ¿bien? Empieza como a afectarse esa comunicación, y eso termina reflejándose en la aparición de estas patologías, estas condiciones que nosotros conocemos como la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal, la retención, entre otras. Entonces, lo que se observó allí por principios de la década del 80, es que si nosotros estimulábamos la raíz nerviosa del tercer foramen sacro, ya sea el izquierdo o el derecho, con una señal de estimulación que tenía determinadas características de frecuencia, ancho de pulso e intensidad, lo que se veía es que en el sistema nervioso se disparaban señales aferentes que por un mecanismo que todavía no está del todo dilucidado, o ayudaba a que los centros de control se volvieran a comunicar con las estructuras del piso pélvico. ¿Bien? Es como que esa estimulación empujaba nuevamente el sistema hacia el equilibrio, mejorando la función evacuatoria, ya sea en forma parcial o total, dependiendo obviamente de cada uno de cada caso particular. Entonces, este sería el mecanismo propuesto de acción, y también lo interesante es que de esta manera nosotros podemos ver que la neuromodulación sacra es una terapia que tiene un principio de acción aferente, por lo tanto totalmente diferente al resto de las opciones terapéuticas que, como todos sabemos, funcionan principalmente a nivel motor, ¿no? Si vamos un poquito a lo que son las indicaciones, yo lo que les voy a mostrar son las indicaciones aprobadas por FDA. Cuando uno las mira de esta manera parece que fueran bastante como genéricas, pero así es como se encuentran inscriptas y aprobadas por FDA. Lo que uno va a ver es que para el caso de lo que es el control urinario, la neuromodulación sacra se encuentra indicada para lo que es la vejiga hiperactiva, ya sea por incontinencia urinaria, por incontinencia urinaria de urgencia o urgencia-frecuencia, o una combinación de ambas, y para lo que es la retención urinaria no obstructiva, ¿sí? Por lo tanto, nuestra terapia no estaría indicada, no sería la mejor opción para una persona que tuviera una retención debido a una obstrucción mecánica. Bien, en ese caso, no utilizaríamos neuromodulación, sino que tendríamos que optar por otra opción terapéutica. Tampoco nuestra terapia sería indicada para pacientes que tienen incontinencia urinaria de esfuerzo, es decir, como veníamos hablando recién, esas personas que
tosen o estornudan y tienen una pérdida de orina, por ejemplo. Esos serían casos que estarían por fuera de nuestras indicaciones. Para el caso de lo que es el control intestinal, lo que vamos a ver es que la terapia de neuromodulación sacra se encuentra indicada para lo que es la incontinencia fecal crónica. Y más allá de todo esto, es muy importante aclarar que siempre vamos a estar trabajando o indicando este tipo de terapias a pacientes que no han obtenido resultados favorables con terapias más conservadoras, o no han sido candidatos a este tipo de terapias por alguna razón, o no han podido soportar los efectos secundarios de las mismas. ¿Bien? Es decir que siempre vamos a tener a un paciente que ya ingresó a un algoritmo de tratamiento, pasó por todo el conjunto de terapias más conservadoras, demostró que no obtuvo resultados favorables con las mismas, y consecuentemente entonces ahora sí está en condiciones de avanzar hacia este tipo de terapias. Entonces, en línea con esto, lo que podemos ver, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, los algoritmos de tratamiento de la vejiga hiperactiva y de incontinencia fecal, estos son simplemente ejemplos, vamos a encontrar entonces que la neuromodulación sacra se encuentra formando parte de lo que consideramos como terapias avanzadas, ¿bien? O terapias de tercera línea, por ejemplo. Simplemente como para que nosotros nos pongamos un poco, o tengamos en cuenta lo que es el marco histórico, y nos demos cuenta de que esto no es algo nuevo ni experimental, quería contarles un poquito la historia. La neuromodulación sacra nace en el principio de los 80, de la mano de Tanago y Schmidt, quienes establecen los principios de la misma. En el año 94 se logra la aprobación de CE Mark, y a partir de allí todo el conjunto de las aprobaciones por parte de FDA que vimos anteriormente, ¿no? en distintos años, desde el año 97 hasta el 2011. Y para que ustedes puedan entender cómo funciona, este es el sistema que nosotros le llamamos InterStim, en este caso InterStim 2, porque es la segunda generación, es el que Medtronic desarrolló para poder administrar la terapia de la neuromodulación sacra. Entonces, lo que quería hacer en principio era mostrarles un overview de los distintos componentes que forman parte del sistema y cómo los vamos usando. Entonces voy a cambiar el puntero para ir mostrándoles uno por uno. En principio, quería mostrarles que tenemos distintos tipos de estimuladores. El primer estimulador del cual les quería contar es este que tenemos aquí, es un estimulador externo, no es un estimulador implantable, sino que es un estimulador externo que genera la señal de estimulación. Ese estimulador externo se utiliza principalmente dentro de lo que es quirófano para realizar una estimulación y a partir de la observación del feedback motor y sensitivo del paciente poder determinar la correcta colocación del electrodo. ¿Bien? Obviamente, para poder llevar esa señal de estimulación a la raíz nerviosa, lo que vamos a utilizar es el electrodo propiamente dicho, que por ahí no se ve muy bien acá, pero les voy a contar cómo es. Es como si fuera como una especie como de cable que comunica el estimulador con el nervio. Tiene 4 contactos en el extremo distal, y a diferencia del resto de la familia de los electrodos de neuromodulación, que probablemente ya han visto en charlas anteriores, este electrodo tiene un conjunto de espigas en su cuerpo. Yo se los voy a exagerar un poquito, pero están por acá. Son espigas que forman parte de su cuerpo, que junto con el kit introductor revolucionaron un poco la técnica quirúrgica, porque permitieron que el electrodo fuera colocado a través de un procedimiento mínimamente invasivo que solamente requiere de una leve sedación por parte del paciente y de un anestésico local en el sitio de colocación del electrodo. ¿Bien? Vamos a ver que, a su vez, este sistema que nosotros llamamos Verify va a estar acompañado por una especie como de control que físicamente cuando uno lo ve es un teléfono, pero se comunica por medio de Bluetooth con este estimulador, y nosotros a partir de allí podemos controlar todos los programas, la intensidad y la frecuencia y los distintos parámetros de la estimulación. Entonces, esto que vimos primero, ¿cuándo lo vamos a usar?
voy a avanzar hacia el siguiente slide, y después voy a volver un poquito. Lo vamos a usar en la primera etapa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la terapia de neuromodulación se divide en dos etapas. En la primera etapa nosotros le llamamos evaluación avanzada, ¿bien? Y cuando esa evaluación avanzada es exitosa, es decir, el paciente muestra que tiene una respuesta exitosa, avanzamos hacia una segunda etapa que le llamamos implante definitivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la primera etapa, o la que nosotros conocemos como evaluación avanzada? El objetivo va a ser colocar el electrodo justamente en ese tercer foramen sacro, ingresando por el punto donde nace ese nervio, que es en la zona medial y cefálica de dicho foramen, y dejarlo de forma tal que los 4 contactos del extremo distal acompañen el recorrido del nervio. Luego, lo que vamos a hacer es que ese electrodo lo vamos a tunelizar hacia un bolsillito provisorio, donde lo vamos a comunicar con una extensión que es tunelizada por debajo de la piel hacia un punto contralateral donde emerge, se comunica con otro cable a través de una conexión twist-lock, y justamente va conectado a el estimulador externo. ¿Bien? Entonces, ese estimulador externo queda en un bolsillito dentro de un bolsillito de neopren que está unido a una especie de cinturón. Se programa ese estimulador externo, que es el que vimos recién, ese blanquito, y el paciente se va a la casa. Durante un periodo de 2 semanas, el paciente va a registrar sus síntomas, y va a volver a la visita con el médico entre 1 y 2 veces por semana para ver cómo va evolucionando y si es necesario hacer algún ajuste de la terapia. Muy bien. Entonces, una vez que finaliza esta etapa, lo que vamos a necesitar utilizar, voy a borrar esto acá, es lo que nos quedó pendiente de comentarles, que es el estimulador definitivo. ¿Sí? Este estimulador definitivo, a diferencia del anterior, es un estimulador que sí es implantable, ¿bien? Y que tiene toda la tecnología para generar la señal de estimulación, y que nos va a permitir, se comunica, digamos, con nuestro programador a través de un proceso de telemetría. Ahora sí, el paciente se va a llevar un control de mano diferente, que es este que tenemos acá, que le va a permitir hacer algunos ajustes, como subir o bajar la intensidad de la estimulación, apagar o no el estimulador, o cambiar entre un conjunto de hasta 4 programas precargados. Y esto otro que tenemos aquí es nuestra herramienta del día a día, que es el Envision, que nosotros utilizamos para poder comunicarnos con el estimulador y cambiar todos los parámetros. Entonces, en una segunda etapa, cuando la primera etapa es exitosa, lo que hacemos es dejar obviamente este electrodo en su posición, es decir, ese electrodo no se va a tocar más. Lo único que hacemos es eliminar todos los cables y el estimulador que estaban por fuera del cuerpo del paciente, y vamos a conectar ese electrodo al estimulador definitivo, el cual va a quedar en un bolsillo subcutáneo debajo de la cresta ilíaca y lateral al sacro. Chequeamos que todas las conexiones hayan sido realizadas correctamente, y vamos a copiar el programa que utilizamos durante la prueba en ese estimulador definitivo. De esa manera el paciente se va a la casa y vuelve cuando se le vayan a quitar los puntos para ver si es necesario hacer algún ajuste, y de ahí en más volverá al mes, a los 3 meses, y 1 o 2 veces al año para hacer un chequeo. Lo interesante entonces es que más allá de todo, digamos, tenemos una fase de prueba donde nosotros podemos observar realmente cuál es la respuesta del paciente ante la terapia. ¿Bien? Y eso nos va a dar la tranquilidad también de que vamos a poder implantar un neuroestimulador únicamente en pacientes que han demostrado una respuesta positiva. ¿Bien? Otra cosa importante a nombrar es que no tenemos otra forma más que la evaluación este Stage 1, no tenemos otra forma de determinar cuál va a ser el grado de mejora que el paciente va a experimentar con otro método. La única forma de poder hacerlo es hacer una fase de prueba. ¿Bien? De allí viene entonces la importancia de la fase de prueba, y también aclararles que tiene un altísimo grado de predecibilidad respecto
a lo que es la respuesta del paciente a largo plazo, de la cual seguramente Juan va a hablar más adelante. Así que bueno, esa es mi parte y con eso le cedo el espacio a Juan. Bueno, perfecto. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente. ¿Y ven la presentación? Sí, muy bien. Se ve perfecto. ¿Listo? Listo, perfecto. Entonces, empecemos. Entonces yo voy a hablar en este momento entonces de la parte de evidencia clínica y económica de la terapia, como decía David. Empezamos a mirar cuáles son las guías y cuáles son las recomendaciones que tenemos actualmente para la estimulación de raíces sacras. Como mostraba muy bien David en el proceso de implantación, la idea es que un electrodo quede paralelo a la raíz sacra S3 para que pueda cumplir el dispositivo pues, la función de hacer una modulación de la respuesta de la vejiga hacia el cerebro y evitar en el tema de la vejiga hiperactiva y la incontinencia que haya contracciones involuntarias de la vejiga y que esto lleve pues, a que el paciente tenga episodios de incontinencia urinaria. Y en el tema de incontinencia fecal, también pues modular la respuesta de la parte de la zona pélvica del esfínter para que no ocurran los episodios de incontinencia fecal. Así es como se introduce el electrodo, como decía David, por la raíz sacra S3, donde, como les decía, debe quedar entonces paralelo a esta raíz sacra para que sea efectiva la estimulación. Ya hablo muy bien del periodo de prueba, que son 14 días, y la fase del implante definitivo, donde simplemente se hace el cambio del estimulador externo de prueba por el estimulador definitivo que se interioriza dentro de la piel del paciente. ¿Qué indicación tenemos en este dispositivo y el nivel de evidencia? Tenemos evidencia 1A para el tema de incontinencia urinaria, vejiga hiperactiva, de incontinencia de urgencia y frecuencia, y para la incontinencia fecal tenemos un nivel de evidencia 1B. En tema de vejiga hiperactiva, entonces, tenemos una alta prevalencia de este problema. Es un problema que los pacientes no lo cuentan fácilmente porque es un problema que genera, pues, se podría decir que una especie de les da vergüenza contar el tema y hay muchos de nuestros pacientes ni siquiera consultan por el problema, no buscan ayuda médica. Más de los 60% de los pacientes que tienen el problema interrumpen la terapia con medicamentos orales en un periodo de 12 meses debido a los efectos adversos que tienen estos medicamentos cuando se usan a las dosis adecuadas. Los análisis de evidencia del mundo real muestran que en este tema de vejiga hiperactiva, en un año solo el 44% de los pacientes tratados con miravigrón y el 31% de los anticolinérgicos son pacientes adherentes a su manejo médico. De todo este porcentaje o total de pacientes, más o menos con vejiga hiperactiva, continencia urinaria, tiene más o menos un 5 a 10% serán los que son candidatos a la neuromodulación sacra. Y de más o menos de estos pacientes candidatos, un 13% van a tener exclusiones tanto clínicas como económicas para tener acceso. Este es un estudio de costo-efectividad que hicimos en Colombia. El estándar. En este estudio en Colombia nosotros demostramos que la incontinencia urinaria tratada con neuroestimulación sacra versus toxina botulínica es costo ahorradora para nuestro sistema de salud en un horizonte de tiempo de 10 años, ya que el paciente con toxina botulínica tiene un riesgo mayor de tener complicaciones como infecciones urinarias, cateterismos a repetición, y el paciente tiene mayor resistencia con el tiempo al tema de la toxina botulínica, lo cual lleva a que también se tenga que incrementar la periodicidad de las dosificaciones, y este aumento también en las dosis de toxina botulínica también lleva a que haya incremento en ese tiempo, en ese tipo de eventos adversos como infecciones urinarias, que al final se empiezan a convertir en infecciones urinarias resistentes. Entonces, en esta evaluación económica en Colombia, que es como la única que hay en América Latina, demostramos que en ese horizonte de tiempo de 10 años es costo ahorradora frente a la inyección de toxina botulínica periódica.
Los estudios que hay publicados con alto nivel de evidencia, este que es un estudio, el principal que se ha hecho con el tema de neuroestimulación sacra para pacientes con incontinencia urinaria, fue un estudio donde se incluyeron 202 pacientes. Se hizo un corte de este estudio al año, a los 3 años y a los 5 años. Este primer estudio es el corte que se hizo al año de los pacientes, donde se demuestra un éxito terapéutico en los pacientes con vejiga hiperactiva de 85%. El éxito terapéutico es mejorar un 50% o más el del diario urinario de base del paciente, o sea que tenga una mejora de 50% más de sus periodos incontinentes diarios. Entonces es una terapia que en un periodo de un año tiene una alta respuesta clínica. Y en este estudio a 3 años se demuestra que ya hay un 83% de éxito terapéutico en 3 años, con mejoras estadísticamente significativas en temas de calidad de vida. Y el último corte de este estudio con estos 202 pacientes que se hizo a los 5 años nos dice que el éxito terapéutico a 5 años es del 82% y lógicamente dando mejoría en la calidad de vida sostenida en estos pacientes y con un perfil de seguridad aceptable para este tratamiento. Hay estudios comparando la toxina botulínica versus la neuromodulación sacra, donde los estudios que nos dicen que hay muchas más infecciones urinarias a repetición por el uso de toxina y cateterismos intermitentes, lo cual lleva a que el problema más grave es que cuando los pacientes, como les decía, tienen estas infecciones recurrentes del tracto urinario, pueden terminar en infecciones urinarias multiresistentes a múltiples medicamentos, lo cual agrava el cuadro y la complicación y, lógicamente, los costos al final en salud. Pero en el corto y mediano plazo, ambos tratamientos son buenos. Cada uno tiene sus indicaciones de acuerdo al tipo de pacientes, temas de sobrevida, etc. Hablando específicamente de estudios de toxina botulínica, aquí me centro en toxina porque es como el competidor, se podría decir, donde pensamos que al ser un procedimiento que se tiene que hacer repetidas veces, lógicamente el costo de cada procedimiento lógicamente es inferior al costo que tiene la implantación de un neuromodulador, pero la eficacia en el largo plazo de estos dispositivos, como en este estudio, donde se siguieron los pacientes hasta 2 años, demostró que solamente el 29% de los pacientes en ese periodo de tiempo continuaban con la toxina y un 71% de los pacientes interrumpieron el tratamiento por razones como insuficiente o nula mejoría clínica y por los eventos adversos. En este otro estudio, donde se incluyeron 88 pacientes varones con una media de seguimiento de 6 años, se confirma que todos los pacientes, 25% del total de estos pacientes continuaron con el tratamiento hasta el último año de seguimiento y 75% habían suspendido la terapia. De los que la suspendieron, los pacientes, la mayoría fueron por un efecto insuficiente y problemas de tolerancia en cuanto a retenciones urinarias, las infecciones urinarias y la necesidad de cateterismos a repetición. Acá también traigo otros estudios de toxina botulínica donde se demuestra que hay una alta salida de pacientes de este tratamiento. Los pacientes no continúan con el manejo debido al efecto adverso insuficiente, como les decía, por el evento de tolerancia, el efecto que tienen de tolerancia a los pacientes y el tema de las complicaciones como las infecciones urinarias que son significativas y los cateterismos intermitentes. Entonces, como decía también David, la terapia con neuromodulación sacra, con nuestro InterStim para la incontinencia urinaria en la vejiga hiperactiva es una terapia de última línea. El paciente debe haber agotado primero las opciones conservadoras, como el manejo con anticolinérgicos o antimuscarínicos. Debe haber cambios en el estilo de vida primero. Debe haber terapias de piso pélvico sin mejoría. Debe haber realizado también biofeedback el paciente para mejorar el tema del piso pélvico y descartar, lógicamente, causas quirúrgicas. Luego, cuando ya el paciente pasa como a terapia tercera línea, cuando ya se agotaron todas estas terapias alternativas o conservadoras, se deben pedir unas ayudas diagnósticas básicas, como son la urodinamia, unas pruebas de función renal, ecografía de vías urinarias y renal, la evaluación por el equipo multidisciplinario, tanto por el psiquiatra y psicólogo, para descartar problemas psiquiátricos mayores que contraindiquen el uso de estos dispositivos de neuromodulación, y el staff multidisciplinario, donde es importante invitar a los auditores de los pagadores para que participen en la toma de la decisión.
Este está multidisciplinario, debe ser conformado lógicamente por el urólogo funcional, que es el médico que hace pues como la implantación, el experto en el tema, y todo el equipo de psiquiatría y psicología. En cuanto al tema de incontinencia fecal, la incontinencia fecal es una condición socialmente embarazosa, es una enfermedad catastrófica. Le dicen casa por cárcel, los pacientes que tienen esta enfermedad tienen problemas psicológicos y psiquiátricos. Hay una prevalencia difícil de determinar debido a que hay un alto subregistro, precisamente porque los pacientes tampoco buscan ayuda. La prevalencia en Estados Unidos más o menos oscila entre el 2 y el 17%, afectando tanto a hombres como a mujeres. En el Reino Unido se dice que más o menos el 10% de los pacientes adultos pueden experimentar pérdidas fecales involuntarias. Las principales causas de esta enfermedad son daños del mecanismo del esfínter por traumas directos o daños nerviosos, como lo hablábamos ahora, un tema de las mujeres multíparas que han tenido múltiples partos, pueden tener un daño del esfínter, etcétera. Degeneración del esfínter por la edad, lesiones medulares, causas neurológicas y otras causas no relacionadas con el esfínter. Entonces, acá también vamos que en incontinencia fecal es una terapia de tercera línea, donde hay que agotar las medidas conservadoras como modificación de dietas, reentrenamiento intestinal, terapia de piso pélvico, medicamentos antidiarreicos, biofeedback para fortalecimiento del piso pélvico y tener, pues, lógicamente, el paciente dispositivos de apoyo como los pañales. Los procedimientos que se utilizaban antes, que son procedimientos quirúrgicos con alto riesgo de complicaciones, con unas tasas de éxito no muy buenas, que son las cirugías con una tasa de éxito del 50%, pueden ser los agentes de relleno, las reparaciones directas del esfínter, esfinteroplastias o esfínteres artificiales, o la graciloplastia, pues que ya casi no se usa. Todas estas tienen complicaciones permanentes altas y tasas de éxito muy bajas en el largo plazo. En cuanto a los estudios de neuroestimulación sacra e interstim para la incontinencia fecal, tenemos que en este estudio, donde se siguieron 120 pacientes durante un periodo de 6 años y 8 años, vemos que tienen un éxito terapéutico a los 3 años del 83%. Este es un altísimo éxito terapéutico de la terapia, lo cual lleva a que los pacientes mejoren enormemente su calidad de vida. Y en este corte, este mismo estudio que se hizo a los 8 años, a los 5 años con un máximo de 8 años, se encontró que el éxito de la terapia en este periodo de tiempo era de un 89%, con un buen resultado clínico, con un éxito terapéutico. O sea, aquí el éxito terapéutico también es mejorar más de un 50% del diario fecal de base que traían los pacientes. Y como les decía, lógicamente con unas mejoras estadísticamente significativas en las escalas de medición de calidad de vida de estos pacientes. La neuroestimulación sacra para incontinencia fecal tiene también múltiples estudios donde este otro estudio, publicado también con un seguimiento de pacientes a 5 años, demuestra la efectividad de la terapia y el tema de seguimiento con el tema de calidad de vida también con una mejora significativa. La Sociedad Americana del Colon, en sus últimas guías de práctica clínica para el tema de incontinencia fecal, nos dice que la primera opción de los pacientes que ya han agotado las terapias conservadoras, o sea, que ya no les queda sino las terapias de tercera línea, es la primera elección antes que pasar a otros procedimientos quirúrgicos que, como les digo, tienen altos índices de complicaciones y riesgos para el paciente. Entonces, aquí hay es un grado de recomendación fuerte, un grado de evidencia 1B, donde también, como les decíamos al principio, contamos con el periodo de prueba que nos va a decir qué pacientes realmente sí les sirve la terapia, y a los pacientes que no les sirve, pues ya sí deben pasar a las otras alternativas terapéuticas quirúrgicas. Y en la Sociedad Americana de Gastroenterología, también en su última publicación en cuanto a la incontinencia fecal, dice que la neuromodulación sacra en pacientes con incontinencia fecal moderada o severa que no han respondido después de 3 meses a las medidas conservadoras como las terapias de biofeedback, deben ser primera elección la neuromodulación sacra, debido a que es un procedimiento mínimamente invasivo, reversible y que, como les decía, tiene pues este periodo de... Ya si la neuromodulación sacra falla o el paciente no tiene una respuesta favorable al periodo de prueba, pues se pasa a los esfínteres artificiales, la graciloplastia, la esfinteroplastia, etcétera, hasta incluso terminar en colostomías. Entonces, las indicaciones en incontinencia fecal son para la neuromodulación sacra, pacientes con incontinencia fecal moderada o severa, en quienes los síntomas no responden después de 3 meses de manejo con
conservador. Las terapias conservadoras son, como lo hablamos, dieta, restricción de líquidos, entrenamiento intestinal, biofeedback, antidiarreicos, etcétera. Y también debemos descartar efectos anatómicos mayores que son corregibles con cirugía, como las fístulas y los prolapsos. Debe haber también la evaluación por psiquiatría y psicología y la participación para la decisión final de un staff multidisciplinario, donde el médico implantador acá no es el urólogo, sino el coloproctólogo, quien es quien debe realizar y diagnosticar y indicar el procedimiento. Y el seguimiento, lógicamente, también por coloproctología en un programa de incontinencia. Esto era todo lo que traía para ustedes hoy. Ya pasamos entonces a la sección de preguntas. Si tienen alguna duda o pregunta. Yo en principio, bueno, felicitaciones a ambos por la claridad y la exactitud de las exposiciones. Algo que creo que cae maduro, tanto las vías aferentes como eferentes tienen que estar intactas para que este tipo de tecnología sea efectiva, ¿no es cierto? Para cualquiera de los dos. No sé si Juan o yo. Sí, hay incluso estudios de lo que es pacientes que tienen una lesión medular parcial con muy buenos resultados, digamos. Digamos, en definitiva tenemos que hacer la prueba y ver cuál es la respuesta del paciente. Pero hasta incluso pacientes que tienen lesión medular parcial con función motora preservada debajo del nivel de la lesión, según lo que dice la ICS, es decir, un ACE-score de IE, han tenido excelentes resultados, digamos, para esto. Ya con una lesión total, obviamente no es una terapia indicada para nada, y los resultados no son buenos, obviamente. Sí, aquí la respuesta es, en pacientes con daño medular completo no está indicado la neuromodulación SACS. Exacto. Esa es la pregunta. O sea, cuando hay daño medular completo, no. Ahí se usa otro dispositivo, ¿sí? que no lo tiene pues Medtronic. Pero cuando hay función medular y neurológica preservada es donde se debe usar. Como decía David, en ciertas situaciones de daño parcial se hace la evaluación del paciente con la prueba y puede tener buenos resultados, pero la indicación es con la parte neurológica conservada para el uso de la terapia. Bien, aquí hay otra pregunta, doctora Vilma Jiménez. Nos está consultando si esto estaría indicado en adulto mayor no dependiente, lúcido y autovalente, ¿no? Bueno, como te comenté, hay que hacer pues las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas del paciente, donde es muy importante descartar inclusive en general para las terapias de neuromodulación, temas como demencia, temas como depresiones mayores o problemas psiquiátricos mayores. ¿Sí? Entonces, el paciente, como te digo, en general para la neuromodulación, por eso se exigen las evaluaciones previas por psiquiatría y psicología para determinar ese estado cognitivo del paciente, que tenga capacidades, lógicamente, para poder manejar este tipo de terapias, ya que está contraindicado en pacientes que tengan, como te digo, demencias o daños psiquiátricos y psicológicos severos e irreversibles. Bien. Y va a tener en su poder, digamos, un control de mano que le va a permitir modificar algunos aspectos de la terapia, entonces tiene que tener la capacidad cognitiva para poder operarlo, ¿no? Si bien es muy sencillo, es mucho más sencillo que un teléfono celular, es indispensable que pueda hacerlo, ¿no? ¿Y el paciente en la neuromodulación siente algo o tiene alguna percepción sensorial, cosquilleo, alguna sensación de ese tipo? Puede tener el paciente sensaciones de como un cosquilleo o parestesia en la región perianal, ¿sí? Una sensación muy tolerable que no contraindica ni desfavorece su calidad de vida con el uso del dispositivo en algunos casos, pero sí la puede presentar algunos pacientes. Bien. La doctora Vilma Jiménez también hizo la pregunta que todos vamos a hacer en un momento. Esta es para vos, Victoria. El costo en la Argentina. Acá estamos. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Victoria de Medtronic. El valor es aproximado $20.000 dependiendo del territorio, pero bueno, ese es el valor que tenemos actual.
Bien, del doctor Héctor Soderini. Es un comentario. Con respecto a la prevalencia, sabemos que el 10% aproximadamente de las mujeres con incontinencia urinaria tienen algún grado de incontinencia fecal o de gases, y que el 50% de las mujeres con partos tienen incontinencia urinaria. O sea, concluye que, bueno, que hay una pesquisa, o por los datos estadísticos que se tienen, la pesquisa es deficiente, pero sí, obviamente, ¿no? Sí, como te decía, tenemos datos epidemiológicos muy variables y deficientes en todos los países. Como te digo, la data que saqué fue de Estados Unidos y Europa, donde pues mejor hacen estos tipos de estudios epidemiológicos, pero es un problema que en nuestros países de Latinoamérica las mujeres ni siquiera consultan. Creen que es una condición normal, como tú lo decías, por sus partos, porque ya se van acostumbrando a este problema y no buscan una solución médica. En el tema de incontinencia fecal lo mismo, ¿cierto? Les da pena consultar, entonces tenemos un déficit estadístico significativo, pero si vamos a la realidad en cuanto a los estudios epidemiológicos de síntomas urinarios o síntomas de incontinencia fecal, ya se eleva muchísimo la cifra, pero cuando ya hablamos específicamente de incontinencia fecal moderada o severa o incontinencia urinaria en estadios avanzados, es la data que hay, incluso en Latinoamérica. Como te digo, la data de Estados Unidos en un estudio epidemiológico que se hizo en Colombia está muy parecida al tema de incontinencia urinaria en cuanto a las cifras, pero sí, hay un subdiagnóstico grande y un subregistro enorme de estas dos enfermedades. Perfecto, es así, sí, sí. La doctora Jiménez, bueno, nos redondea el concepto cuando preguntó por el tema del paciente autoválido o que psicológicamente esté capacitado. Se refería justamente a la simpleza del manejo tecnológico, pero aún así se requiere un cierto perfil de paciente autoválido para poder manejar esto, porque bueno, él puede variar los parámetros, digamos, dentro de lo que el aparato le permite. Sí, o sea, Exactamente. perdón, dale David. Sí, sí, exactamente. Digamos, nosotros tenemos con nuestro programador acceso al dispositivo y a todos los parámetros, pero también podemos limitar el acceso del paciente que hace a la terapia con su control, digamos. ¿Y el paciente cómo regula esos parámetros? ¿De acuerdo a cómo él siente que va respondiendo a los episodios que tiene por ahí de incontinencia? Tal cual, generalmente al principio es donde por ahí se da la mayor regulación y después con el tiempo la terapia se termina estabilizando y es poco el uso que se le da al control. Lo normal es que se baje en el caso de que el paciente sienta como que la estimulación esta parestesia que pueda aparecer pueda resultar molesta. Por ejemplo, tiene el hecho de tener un control le da la independencia para poder bajar un poquito y atenuar esa molestia que pueda llegar a surgir. Y en el caso de necesitar un poco más de ayuda también puede subir la intensidad, pero siempre aclaramos que no siempre más es mejor. Digamos, no significa que mientras más lo suba más va a mejorar y así sucesivamente hasta el infinito, sino que tenemos que encontrar justamente el valor que es adecuado para él, y el tener un control le da también la posibilidad de hacer ese mapeo a él mismo, digamos, y conocerse y conocer la terapia, ¿no? ¿Se le da alguna especie de planilla, para, por lo menos al principio, para que lleve un registro o algo por el estilo? ¿O el mismo aparato por ahí guarda en su memoria? Si el aparato detecta, por ejemplo, episodios de incontinencia, no, eso no. No, el aparato no detecta. No lo evidencia, no lo detecta, digamos. Pero el No, paciente tiene que llevar una especie de estadística o planilla o... Generalmente durante la fase de prueba usamos este diario de evacuación, donde él diario va de evacuación. todos los datos o los parámetros que consideramos importantes para la evaluación. Y generalmente cuando asiste a una visita le solemos pedir que rellene ese diario de los últimos 3 días antes de la asistencia al control. Ok, bien. A ver si hay alguna pregunta más. Por el tema de la autonomía de la batería, la duración de la batería. Bien, la batería es una batería de momento no recargable. Obviamente la duración de la misma va a depender de la demanda energética del programa que quede registrado en el sistema. Y está íntimamente también relacionado con la posición
del electrodo durante la colocación quirúrgica. Es decir que si yo coloco el electrodo correctamente, voy a poder tener una respuesta seguramente a un voltaje bajo que va a prolongar la vida útil de la batería. Dentro de lo que son los parámetros normales, que generalmente suelen estar alrededor de un voltio, 14 Hz y 210 microsegundos, la batería suele durar alrededor de 6 años, en promedio. Bien, pero esto es variable, obviamente dependiendo de cómo queda el electrodo, responde el paciente, puede ser que los parámetros varíen y varíe también la duración de la batería, ¿no? Y esta tecnología, digamos, en cuanto vos hablas de hertz, o sea, de frecuencia, de los impulsos y de intensidad, ¿es la misma que se usa en otros neuroestimuladores, por ejemplo, no sé, en dolor crónico, hay una frecuencia, digamos, y una intensidad específica para cada patología? ¿Cómo es eso? Sí, generalmente en lo que es nuestra terapia, la frecuencia, usamos frecuencias bajas. Vas a ver que en dolor generalmente utilizan frecuencias más altas, probablemente alrededor de 80, 90 o más, dependiendo de cada caso. Nosotros usamos 14 Hz y de ancho de pulso 210, y esos dos parámetros por lo general no los cambiamos nunca. Ajá. Muy raro que tengamos que cambiar esos parámetros. Generalmente lo que hacemos durante la programación es modificar la intensidad y la polaridad, es decir, qué polos son los que están activos. O sea, son frecuencias realmente muy bajas. 14 Hz es muy, muy bajo. Aquí hay otra pregunta más del doctor Héctor Soderini. Si el paciente tiene un marcapasos cardíaco, ¿este abordaje está contraindicado o se puede hacer también? Yo contesto esta, se puede hacer, no tiene ningún problema ni ninguna interacción con dispositivos cardíacos o incluso otros dispositivos de neuroestimulación. Entonces, no hay ninguna contraindicación. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta más? ¿Y estas baterías, Victoria, qué precio tienen? O sea, ¿cómo es que se maneja eso? Acá estoy. El sistema completo sale $20.000. Siempre se hace lo que es, como dijo David, ¿no? La primera fase, que es la evaluación avanzada, donde ahí solo digamos, se va a facturar, por así decirlo, lo que es el kit de electrodo, por esta fase de evaluación, y si el paciente tiene una respuesta positiva, ahí sí se implanta la batería, ¿no? Es como siempre en 2 fases, pero bueno, avisamos a los auditores médicos para que sepan que la fase de prueba, la fase de evaluación, digamos, avanzada, positivo, tiene que hacerse la compra de la batería, ¿no? Y el sistema completo son $20.000 aproximados. Bien. A ver si tenemos alguna consulta más. Bueno, felicitaciones, muy clara la charla. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, les recuerdo que esto va a quedar, por supuesto, grabado y a disposición, a libre disposición de quien lo quiera volver a escuchar o quien no lo haya podido hacer hoy, en la página nuestra de SADAM, como todos los webinars que hacemos. Así que bueno, creo que acá hay algo más. Bueno, felicitaciones, saludos. Bueno, creo que no queda más que agradecer. Como siempre, ya estamos acostumbrados a la solvencia y a la claridad expositiva de los expositores, de bueno, tener contacto un poco con estas tecnologías que, como dijimos en episodios anteriores, no son tan frecuentes o no son tan conocidas o parecen inaccesibles, y bueno, que realmente cómo cambia la calidad de vida de estos pacientes que tienen todas estas patologías que hemos visto en estos webinars. Son tremendas, ¿no? La espasticidad, el dolor crónico, la incontinencia, realmente son pacientes que sufren mucho, y realmente con estas tecnologías, bueno, se puede llegar a tener en todos los casos, una muy significativa mejora en la calidad de vida. Así que bueno, seguiremos entonces, bienvenido el futuro. Bueno, agradecemos a Victoria, a Juan, a David, este momento, este intercambio, este espacio, y a todos aquellos que hoy nos han acompañado. Así que bueno. Muchas gracias por el espacio
y feliz tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz tarde, hasta luego. Y los esperamos para la próxima. Sí, gracias David, gracias Juan, gracias Victoria. Muchas gracias y a todos los que participaron haciendo un gran esfuerzo también. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Buenas noches. Cuídense mucho todos, cuídense mucho. Adiós. Gracias.